¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de ir con los titulares de hoy. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha declarado la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales. En Caracas, capital de Venezuela, se realizaron manifestaciones en contra de la proclamación de la supuesta victoria del dictador Nicolás Maduro. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, señaló que sospecha que personas de extrema izquierda están detrás del sabotaje ferroviario de la semana pasada, previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. En una reciente columna en The Wall Street Journal, Amit Sigal, influyente comentarista político, critica a la vicepresidenta Kamala Harris por adoptar una narrativa anti-israelí. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, ha declarado la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales, desafiando los resultados oficiales de la dictadura que daban el triunfo a Nicolás Maduro. Con el 70% de las actas escrutadas, la oposición asegura una victoria contundente, denunciando fraude por parte del régimen. Machado convocó a los venezolanos a demostrar su fuerza en asambleas el 30 de julio. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha reivindicado la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Con el 70% de las actas escrutadas por la oposición y 6.274.182 votos a su favor, González Urrutia se proclamó presidente de Venezuela, desafiando los resultados oficiales anunciados por la dictadura de Nicolás Maduro, que no coincide con las encuestas que daban una amplia victoria a la oposición. Quiero decir a todos los demócratas del mundo que ya tenemos cómo probar lo que pasó en Venezuela, afirmó Machado durante una rueda de prensa celebrada en la sede de su organización, 20 Venezuela. Acompañada por González Urrutia y otros dirigentes de la oposición, Machado subrayó que la oposición democrática posee el 73% de las actas que certifican la victoria de González Urrutia. En su discurso, Machado denunció el fraude orquestado por la dictadura y aseguró que la victoria opositora fue apabullante. Según los datos del Comando con Venezuela, con el 73% de las actas escrutadas, Nicolás Maduro obtuvo 2.759.256 votos, mientras que González Urrutia alcanzó 6.274.182 votos. Machado convocó a los venezolanos a reunirse en asambleas el martes 30 de julio para demostrar la fuerza de la oposición. Por su parte, González Urrutia prometió respetar el voto de los venezolanos, señalando que este es el único camino hacia la paz. El candidato opositor también mencionó haber conversado con el ex canciller brasileño Celso Amorim, quien participó como observador en las elecciones, y otros actores internacionales que exigen el reconocimiento de las actas. En un mensaje esperanzador, González Urrutia afirmó: "Ganamos en lugares donde nunca habían ganado las fuerzas democráticas de este país en los últimos 25 años. Un pueblo libre se hace respetar. Queda por ver qué pasará ahora para sincerar los resultados tras el flagrante intento de la dictadura de un fraude". Y en el programa En Contexto, el analista político César Báez denunció que a partir del 40% de las actas recibidas por el Consejo Nacional Electoral afín al chavismo, se produjo una interrupción en la transmisión de los datos. Báez indicó que tras esta pausa el chavismo se inventó un resultado. Escuchemos. Maduro cometió un fraude que nosotros debemos ubicar muy precisamente en este proceso. La oposición desde el inicio de la jornada ha tenido acceso a la sala de transmisión de datos del CNE y desde el momento en el que se había llegado al 40% de las actas transmitidas dentro del sistema del CNE, tanto las cifras manejadas por los conteos rápidos de la oposición como lo que manejaba los testigos de la oposición en el CNE eran completamente compatibles. A partir del 40% es que se produce una interrupción en la transmisión de datos
y es donde se ubica este proceso de fraude, porque en las actas a las que la oposición ha tenido acceso, que las actas de escrutinio son una copia que cada máquina electoral emite al final de la jornada cuando se cierran, esta acta tiene un código QR que refleja absolutamente toda la información, la ubicación de la mesa, el estado, el municipio, además de eso el resultado, y esas son actas que en el momento de cerrar, se verifican por las personas que están allí presentes respecto al conteo de la mitad de las cajas electorales con los votos. La oposición no tiene ningún tipo de incidencia respecto a que las máquinas hayan funcionado de una manera errónea y reflejado un resultado que no era. El problema y lo que la oposición está denunciando, como lo hizo ayer María Corina Machado, es que hubo una interrupción en la transmisión de datos y a partir de allí el chavismo se inventó un resultado que no tiene nada que ver con las actas. Y la capital venezolana, Caracas, se convirtió en un campo de batalla tras la proclamación de victoria del dictador Nicolás Maduro en unas elecciones controversiales. Las fuerzas de seguridad y los manifestantes se enfrentaron a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, mientras que algunos ciudadanos quemaban propaganda de Maduro. Miles de personas salieron a las calles denunciando fraude, ya que las encuestas y el candidato opositor Edmundo González Urrutia sugieren una victoria de la oposición. La capital de Venezuela, Caracas, se convirtió en un campo de batalla luego de que la dictadura de Nicolás Maduro proclamara su victoria en unas elecciones que no coinciden con los resultados a boca de urna y con las encuestas. Las fuerzas de seguridad y los manifestantes se enfrentaron en varias partes de la ciudad y ciudadanos quemaron propaganda e imágenes de Nicolás Maduro y el chavismo. Imágenes publicadas por Getty Images mostraron a la policía antidisturbios reprimiendo a los manifestantes, quienes hacían sonar cacerolas y llevaban pancartas. Miles de personas salieron a las calles el lunes para repudiar la declaración de Maduro, quien asegura haber ganado un tercer mandato de 6 años. El Consejo Nacional Electoral, leal a la dictadura, declaró el lunes que Maduro había obtenido poco más del 51% de los votos. Sin embargo, encuestas independientes muestran una victoria significativa para el candidato opositor Edmundo González. Además, González y la líder opositora María Corina Machado han realizado su propio escrutaje de las actas y afirmaron haber recibido más del 70% de los votos. Machado llamó a Maduro a aceptar el fin de sus 11 años en el poder y rechazó la afirmación del presidente de que su victoria es irreversible. Por otro lado, la Casa Blanca expresó serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan la voluntad del pueblo venezolano y pidió una tabulación detallada de los resultados. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, sigue sumida en una profunda crisis política y socioeconómica, con millones de personas huyendo del país en la última década en busca de mejores perspectivas. La salida del régimen y el regreso a la democracia continúan siendo la esperanza para iniciar un camino de recuperación. Y en este contexto, el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su persecución contra la oposición tras los polémicos resultados electorales anunciados el 28 de julio. El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, ha creado una narrativa de un supuesto hackeo al sistema electoral del Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, involucrando a la líder política María Corina Machado, junto con los dirigentes opositores Lester Toledo y Leopoldo López. Con esta medida, la dictadura intenta disuadir a la oposición de buscar pruebas de un fraude y mostrar los resultados reales de las elecciones, que de acuerdo con las encuestas debieron dar una cómoda victoria a la oposición. Según Saab, el ataque ocurrió la noche del domingo, cuando se esperaban los resultados de las elecciones presidenciales. Saab acusa a los opositores de intentar manipular los datos durante el proceso de transmisión y totalización del escrutinio. Ahora, Saab podría utilizar esta acusación como excusa para perseguir a los líderes de la oposición, a quienes no ha podido detener y siguen teniendo apoyo de la ciudadanía. Tarek William Saab fue condecorado a inicios del año por la dictadura cubana. Esto pese a su trabajo de persecución contra opositores políticos.
La oposición ha rechazado los resultados mostrados por la dictadura, afirmando que las actas electorales en su poder otorgan una victoria del 70% a su candidato Edmundo González frente al 30% de Maduro. María Corina Machado declaró que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Y por su parte, el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, expresó su solidaridad con el pueblo en medio de la indignación por los resultados electorales. González informó que en las últimas horas se han reportado personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos por las protestas en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. González instó a las fuerzas de seguridad a respetar la voluntad expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Escuchemos. Venezolanas y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. Y por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, exigió la publicación de las actas de los resultados electorales en Venezuela que dan la supuesta victoria al dictador Nicolás Maduro. En un pronunciamiento, Murillo subrayó la necesidad de que estos documentos sean auditados internacionalmente para garantizar la transparencia y la paz en el país sudamericano. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos enseguida con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden y Kamala Harris, ha anunciado su propuesta de reformar la Corte Suprema. Ante esta iniciativa, William Barr, exfiscal general de los Estados Unidos, y Kelly Shackelford, presidente del First Liberty Institute, han levantado la voz en una columna de opinión en Fox News, advirtiendo sobre las implicaciones de la propuesta. Según Barr y Shackelford, estas reformas podrían amenazar la Constitución y la separación de poderes fundamentales para el sistema democrático de Estados Unidos. La propuesta incluye limitar los mandatos de los jueces con más años de servicio
y establecer un código de ética, medidas que, según los críticos, podrían abrir la puerta a una mayor politización del Poder Judicial. Además, existe el temor de que se añadan jueces liberales a la Corte, transformándola en un órgano partidista que pondría en riesgo las libertades civiles de todos los estadounidenses. Kamala Harris, la posible candidata del Partido Demócrata, ha expresado su apoyo a esta iniciativa, lo que refuerza las preocupaciones sobre el futuro de la independencia judicial en Estados Unidos. William Barr y Kelly Shackelford argumentan que la Corte Suprema es crucial para mantener un equilibrio de poderes y proteger las libertades civiles. Además, destacan que la izquierda sigue intentando apoderarse de la Corte Suprema porque está enojada por decisiones recientes que no le han beneficiado. Según una encuesta del 2023, un 68% de los ciudadanos norteamericanos se opone a cualquier intento de expandir la Corte o limitar los mandatos de los jueces. Y en un informe exclusivo para Fox News, el activista conservador Leonard Leo advirtió que los intentos del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris de reformar la Corte Suprema podrían motivar a los votantes conservadores. Aunque estas propuestas podrían energizar a la base demócrata, también podrían recordar a los votantes conservadores la importancia de la Corte. Leo sugirió que las propuestas, como imponer límites de mandato y un código de conducta, podrían verse como un intento de llenar la Corte, lo que podría politizar la institución y ser contraproducente. En un informe exclusivo para Fox News, el activista conservador Leonard Leo ha advertido que los esfuerzos del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para reformar la Corte Suprema podrían tener un efecto negativo y terminar motivando a los votantes conservadores. Leo, conocido por su trabajo con la Sociedad Federalista, dijo que estas propuestas podrían energizar a la base demócrata, pero también podrían recordar a los votantes menos progresistas lo que está en juego en las elecciones de noviembre. Leo destacó que poner en juego la Corte Suprema podría energizar a los conservadores en la elección presidencial, recordando que el tema de la Corte ha motivado históricamente a los conservadores más que a los demócratas. Señaló que esto podría permitir a la campaña de Donald Trump y a los candidatos republicanos al Senado y la Cámara hablar sobre los éxitos con la Constitución y el Estado de Derecho en los últimos años. Las propuestas de Biden incluyen imponer un límite de mandato de 18 años para los jueces y permitir que los presidentes nombren nuevos jueces cada 2 años, además de implementar un código de conducta vinculante para la Corte. En un discurso en Texas, Biden calificó el código de ética actual de la Corte como débil y algunas de sus decisiones recientes como extremas. Leo criticó esos esfuerzos como un intento disfrazado de llenar la Corte Suprema, lo que describió como un ataque a la integridad de la institución sin una base real. Por ello, expresó que estos movimientos están motivados por el descontento con las decisiones de la Corte en casos importantes y agregó que crear reglas para restringir la Corte debido a desacuerdos políticos es la mayor amenaza para el Estado de Derecho. El informe subraya que si Kamala Harris es elegida presidenta y el Senado sigue en manos demócratas, existe el riesgo de que se realicen ataques continuos y escurridizos contra la integridad de la Corte, lo que sería desafortunado. Y en una reciente columna en The Wall Street Journal, Amit Segal, influyente comentarista político, critica a la vicepresidenta Kamala Harris por sus declaraciones respecto al conflicto en Gaza. Segal sostiene que Harris, al adoptar una narrativa anti-israelí, ha respaldado al grupo terrorista Hamas en un momento crítico, complicando la situación y aumentando la incertidumbre y prolongación de este conflicto. En una reciente columna de opinión en The Wall Street Journal, Amit Segal, influyente comentarista político en Channel 12 News de Israel y autor de The Story of Israeli Politics, critica duramente a la vicepresidenta Kamala Harris por sus declaraciones y acciones respecto al conflicto en Gaza.
Segal sostiene que Harris, al adoptar una narrativa anti-israelí, ha proporcionado un significativo respaldo al grupo terrorista Hamás en un momento crítico. Segal argumenta que la guerra en Gaza no se trata solo de territorio, sino de tiempo. Israel, con una economía de $500 millones, lucha contra unos pocos miles de terroristas que carecen de rutas de suministro y recursos médicos. Sin embargo, la presión internacional y la economía israelí también enfrentan desafíos con el paso del tiempo. El columnista destaca que, en primavera, el presidente Biden parecía distanciarse de Israel, retrasando envíos estratégicos y permitiendo que la Corte Internacional de Justicia buscara órdenes de arresto contra líderes israelíes. Esto fortaleció la postura de Hamás, que rechazó cualquier acuerdo. Sin embargo, la situación cambió cuando Israel entró en Rafah en mayo, cortando el último vínculo del grupo terrorista en el exterior. Con Biden enfrentando problemas domésticos y su rival en las encuestas exigiendo una acción más rápida contra Hamás, el grupo terrorista mostró flexibilidad y reanudó negociaciones. Segal critica que, al retirarse Biden de la carrera presidencial, Harris, como la candidata demócrata de facto, haya brindado un regalo a Hamás al adoptar una postura crítica hacia Israel. Sus comentarios como "no podemos permitirnos volvernos insensibles al sufrimiento" fueron vistos como una amenaza directa a Israel para que detuviera su ofensiva. La columna concluye que la postura de Harris no es solo diplomáticamente incompetente, sino moralmente preocupante, y que al proporcionar incentivos a Hamás para rechazar un acuerdo de rehenes, aumenta la incertidumbre y la prolongación del conflicto. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, aseguró que saboteadores de extrema izquierda estarían detrás de un incendio en líneas ferroviarias que paralizó la red de trenes de alta velocidad durante el inicio de los Juegos Olímpicos. Los saboteadores cortaron y quemaron cables de señalización entre sitios, causando caos en las líneas. Darmanin afirmó que este acto es característico de la ultraizquierda. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, señaló el lunes que sospecha que saboteadores de extrema izquierda están detrás del incendio en líneas ferroviarias la semana pasada, lo que paralizó la red de trenes de alta velocidad del país justo cuando comenzaban los Juegos Olímpicos de verano. Los saboteadores cortaron y quemaron cables de señalización en 3 sitios de la red ferroviaria, en un ataque coordinado que causó caos en las líneas de alta velocidad, apenas horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos. Darmanin agregó que este es el modo de acción tradicional de la ultraizquierda. El ministro habló después de que Francia sufriera otro acto de vandalismo contra infraestructuras básicas la noche del domingo. La policía informó que redes de fibra óptica de al menos 3 operadores de telecomunicaciones fueron vandalizadas en varias regiones del país, afectando los servicios de telefonía fija y celular. El vandalismo marca un inicio complicado para los Juegos Olímpicos en Francia, donde las autoridades han desplegado la mayor operación de seguridad en tiempos de paz de la historia del país, con más de 70.000 policías, soldados y guardias de seguridad para proteger las amenazas diversas, desde grupos terroristas islamistas hasta actividades de extrema izquierda o adversarios como Rusia. Aún no se ha detenido a nadie como parte de la investigación ferroviaria. Darmanin mencionó que los motivos de los saboteadores siguen sin estar claros. El domingo, la policía detuvo a un hombre sospechoso de planear otro acto de sabotaje contra la red ferroviaria, después de que un conductor de tren alertara a las autoridades. En el vehículo del sospechoso, la policía encontró un martillo, un destornillador y un juego de llaves, que pueden abrir las instalaciones técnicas del operador ferroviario.
Las autoridades dijeron que el sabotaje ferroviario no afectó la ceremonia de apertura ni los Juegos Olímpicos, que comenzaron el 24 de julio y terminarán el 11 de agosto. Sin embargo, decenas de miles de vacacionistas quedaron varados durante el fin de semana, debido a la interrupción en las líneas de alta velocidad que conectan París con el norte, suroeste y este del país. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos siguen en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos encontrarán como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.